Reciban todos un cordial saludo. Es un gusto, es una alegría poder estar con ustedes en esta programación especial que queremos empezar a desarrollar a partir de este momento. Queremos estudiar con ustedes una serie que tiene como título La plataforma para el último gran drama. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Así que inclinemos nuestros rostros y oramos. Padre nuestro, Señor, acudimos en este momento en busca de tu ayuda, de tu sabiduría, de tu dirección. Líbranos de la sabiduría propia, que es necedad. Necesitamos, Señor, que seas tú el que hables y que puedas enseñarnos, que podamos reconocer el tiempo que estamos viviendo y que podamos, Señor, estar preparados para tu pronto regreso. Dirígenos y acompáñanos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A través de esta temática queremos presentar la serie de acontecimientos, la serie de fenómenos que se están dando en la actualidad vistas a la luz de la Escritura. Así que en este primer tema queremos plantear la base de lo que iremos desarrollando de aquí en adelante. Como decíamos, tiene como título La plataforma del último gran drama. Y entonces la figura es tomada de un drama. Todo drama necesita una plataforma. Así que el último gran drama que se va a dar en la historia necesita una base, necesita un cimiento, necesita un fundamento. Y ese fundamento se ha estado echando desde hace muchos años y está muy próximo a concluir y muy pronto se va a desarrollar el último gran drama para que entonces pueda venir Cristo en poder y gran gloria. Así que vamos a ir a la Escritura. Quiero invitarles al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 15 y 16. Allí se nos presenta cuál es este último gran drama. Apocalipsis 13, 15 al 17. Nos dice de la siguiente manera la Escritura. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pasamos al versículo 15. Versículo 15 nos dice de la siguiente manera: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que en estos pasajes se presenta este último gran drama. Y como decíamos, para que esto se pueda llegar a dar, debe tener entonces una plataforma. Así que lo primero que queremos establecer para examinar cómo se ha ido formando esa plataforma es un principio bíblico que es muy necesario entender para poder discernir cómo se van desarrollando los eventos en la etapa final de la historia.
Ese principio nos dice que en los periodos históricos y proféticos de la Escritura hay una similitud entre el principio y el final. Hay una similitud o hay un parecido entre el principio y el final, ya sea por semejanza o por contraste. Esto es muy importante entenderlo. Si examinamos los diferentes periodos históricos y proféticos en la Escritura, vemos este patrón. Lo que sucede al comienzo tiene una relación con lo que sucede al final, sea por similitud o sea por contraste. Este principio está basado en una declaración de la Escritura que la encontramos en Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 5 al 17. Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 de Eclesiastés nos dice de la siguiente manera. Cinco al 7. Sale el sol y se pone, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde vinieron, vuelven para correr de nuevo. Así que, en otras palabras, lo que aquí se nos quiere plantear es el hecho de que la historia se repite. La historia se repite sea por similitud o sea por contraste. Y este es el principio que queremos establecer y a partir del cual vamos a mirar una serie de eventos. Así que vamos a ver unos pasajes en los cuales encontramos un lenguaje relacionado con la creación. En primer lugar vamos a ir a Daniel 8:14. Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Este es un pasaje, un versículo muy conocido, especialmente para nosotros como adventistas del séptimo día, porque aquí está planteando la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero en eso no es que nos queremos centrar, sino en una de las expresiones que encontramos en ese pasaje, que nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Aquí la expresión que resaltamos es tardes y mañanas. Esa expresión es tomada del relato de la creación de Génesis 1, donde repetidas veces se nos dice, y fue la tarde y la mañana, el primero, el segundo, y así consecutivamente hasta el sexto día. Así que en este pasaje de Daniel 8:14, que está ubicando un periodo al final de la historia, encontramos un lenguaje de la creación. Pero no es el único. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7. Otro pasaje que quizás sepamos de memoria, porque hace parte del mensaje de los tres ángeles. El versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros bien sabemos que el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que se da al mundo, pero llama la atención que en este mensaje encontramos también un lenguaje de la creación, haciendo alusión a Dios como creador. Vamos a ir también a otro pasaje. Lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 5.
Apocalipsis 10, versículo 5, también está en el contexto del tiempo del fin. Nos habla acerca del surgimiento del remanente final y nos dice de la siguiente manera: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, estoy leyendo versículo 6 también, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más. Así que aquí hemos visto 3 pasajes, todos relativos al tiempo final, pero con lenguaje de la creación. ¿Qué nos sugiere esto? Sencillamente que hay una relación entre lo que sucedió en la creación y lo que va a suceder al final de la historia. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió en la creación. En primer lugar, vamos a examinar ello. Tenemos que Dios crea así a grandes rasgos 4 grandes obras. 4 grandes obras. La primera es la naturaleza o el ecosistema. Esa es la primera gran obra que Dios hace al principio. La segunda es el individuo, el ser humano como individuo. La tercera, la familia, el ser humano plural. Y la cuarta, el día de reposo, el santo sábado. Esas son las 4 grandes obras de Dios en la creación. Repetimos: ecosistema, el hombre como individuo, familia y día de reposo. Así que, como ya hemos visto, hay una relación entre el principio y el final de la historia. Al final debe ocurrir algo justamente con estas mismas obras. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues yo creo que ustedes ya saben qué es. No es precisamente que estén sanas y salvas después de 6.000 años. Es que hay un ataque frontal contra esas obras y son afectadas a nivel del mundo. Tanto la creación como el ser humano como individuo, la familia y el día de reposo son objeto del ataque de Satanás. Ahora, de estas 4 grandes obras de la creación, pregunto, ¿cuál es la más importante o la más resaltante? Por supuesto que el hombre, el ser humano, es la corona de la creación, porque como bien recordamos, es la única obra que fue hecha a imagen de Dios. Así que el ser humano, como una persona creada a imagen de Dios, tiene unas características peculiares que lo ubican en un lugar muy privilegiado en la creación. Y es desde allí donde queremos empezar a examinar cómo se va desenvolviendo esto al final del tiempo. Es decir, es con la obra suprema de Dios que queremos empezar, examinándola, qué sucede al final del tiempo. Así que miremos lo siguiente. El hombre como individuo tiene, o Dios lo creó, con ciertas características personales. Vamos aquí a resaltar dos. El hombre, cuando Dios lo creó, primeramente era sujeto a la ley. Dios tenía una ley y el hombre debía sujetarse a ella. Pero
En segundo lugar, tenemos también que el hombre era autónomo. Estos dos elementos son fundamentales en las características que Dios le dio al hombre en la creación, tanto la necesidad de sujeción a la ley como autonomía. Y por tercera característica, tenemos que Dios lo colocó en un entorno favorable. El entorno en el cual Dios colocó al hombre en el principio era un entorno favorable para su desarrollo físico, mental y espiritual. Era un entorno favorable para que él pudiera estar sujeto a la ley y al mismo tiempo fuera un ser autónomo. Así que vamos a ver el hecho de que el hombre fuera sujeto a la ley. Vamos a examinar un poquito ese hecho en la Escritura. En el capítulo 2 de Génesis encontramos una labor que Dios le asignó a Adán, que bien nos muestra la autonomía que él ejercía en el principio. Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17. En este caso va a resaltar la sujeción que el hombre tenía a la ley en el principio. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí vemos evidentemente que el hombre tenía una obligación, una responsabilidad frente a una ley, y era no comer del árbol que Dios le había ordenado. Él debía estar sujeto a ese mandato. Pero por otro lado, también él tenía autonomía. No era solamente sujeto a la ley, también era autónomo. Y esto lo encontramos en el hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios, como lo encontramos en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el hombre, al ser hecho a imagen de Dios, era un ser autónomo. Vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada, el espíritu de profecía, en cuanto a estas características. En cuanto al hecho de que era sujeto a la ley, leemos en el libro Patriarcas y Profetas, página 28, lo siguiente: Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Así que el hecho de que estuviera sujeto a la ley también refleja su autonomía, porque era un ser que tenía la facultad de elegir obedecer o desobedecer a esa ley.
Pero también, en ese mismo sentido, nos dice la pluma inspirada, en la página 16 del libro La Educación, todo ser humano creado a imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, escuchen esto, la facultad de pensar y hacer. Así que el hecho de que el hombre fuera creado a imagen de Dios se reflejaba en esta facultad, su individualidad, la facultad de pensar y hacer. Y lo encontramos reflejado en una actividad que Dios le dio al hombre en el principio y que está descrita en Génesis 2:19. Y fue cuando Él le invitó o le dio como tarea colocar los nombres a los animales. Ahí vemos claramente reflejada la autonomía que tenía Adán. Porque, bueno, Dios hubiera podido decirle a Adán, bueno, el león se va a llamar así, el caballo se va a llamar así, porque pues yo soy Dios y yo tengo más sabiduría que tú, y así que este es el nombre que va a llevar. Pero ese no fue el caso. Dios le dio esa libertad para que Adán pudiera ejercer su autonomía. Así que en este punto recalcamos entonces estas dos características que Dios le dio al hombre al principio. Era sujeto a la ley, pero también era autónomo. Ahora vamos a pasar a la tercera característica, y es que Dios colocó al hombre en un ambiente, en una condición favorable para su desarrollo, para su crecimiento como persona. Y nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, la página 26, que todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyera a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. No había nada que pudiera contribuir a la felicidad del hombre que faltara. Así que él tenía a su alcance satisfechas todas sus necesidades. Y aquí hay un punto que quisiera enfatizar. En su entorno, en ese entorno, en esa condición favorable en la que Dios puso al hombre, habían dos partes que tenían un propósito especial. La primera de ellas, la primera parte de esas condiciones favorables, era el ambiente, el medio ambiente que le rodeaba y la familia. Esas dos condiciones eran favorables para que el hombre pudiera conservar su autonomía. Escuchen esto, porque todo esto lo vamos a llevar ahora al final de la historia. Estamos examinando la creación porque la creación tiene una similitud por contraste con lo que sucede al final de la historia. Entonces estamos diciendo que hay condiciones favorables para el hombre, tanto para su autonomía como para el hecho de que estuviera sujeto a la ley. Para su autonomía, Dios colocó las condiciones favorables del medio ambiente que suplía sus necesidades físicas y de la familia, que también le ayudaba a suplir muchas de sus necesidades y también le generaba un entorno de seguridad emocional. Pero por otro lado también encontramos que el sábado es una condición que Dios le da al hombre, una condición favorable para que éste se sujete a la ley.
porque recordemos que el sábado nos recuerda que Dios es creador. Ese era el objetivo, es el monumento que nos recuerda a Dios como creador. Por lo tanto, ese hecho nos lleva a reconocer la supremacía de Dios y a acatar sus prescripciones. Ahora, ya hemos entonces, de una manera breve, examinado cuáles eran las condiciones o las características que tenía el ser humano como individuo en el principio, en la creación. Ahora vamos al final de la historia, así como está planteado en este principio en el cual estamos basando este estudio. Vamos a ir a ver el contraste al final de la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede al final de la historia con el ser humano como individuo? Primero, el hombre se acaba de insubordinar contra la ley de Dios. Digo que se acaba de insubordinar porque desde un principio, desde el Edén, se insubordinó. Pero esa desobediencia, ese desafío de la ley, ha ido gradualmente en aumento hasta que en el tiempo del fin, lo poco que quedaba de subordinación, de sujeción a la ley, se acaba. Segunda característica que sucede al final de la historia con el ser humano como individuo. Pierde su autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Es esa facultad semejante a la del Creador, la de pensar y hacer. Esa facultad también es estropeada. Claro, desde un principio, desde que el hombre pecó, se hizo esclavo de Satanás. Pero de una u otra manera siempre se ha conservado cierta autonomía. Pero al final de la historia, Satanás le quita al hombre la poca autonomía que le queda. Y por tercer punto, encontramos que al final de la historia, también el hombre acaba de perder por completo las condiciones favorables para su desarrollo, para la conservación de esas facultades que Dios le dio al principio. Así que sucede exactamente lo opuesto que sucedió al principio. Y vemos eso en el panorama actual. No necesitamos indagar mucho al respecto ni hablar mucho. Basta con analizar un poco la sociedad en que vivimos. Pregunto, ¿hay insubordinación hacia la ley? ¿Hacia la ley de Dios? Hace mucho tiempo. Porque la ley de Dios fue atacada y la profecía nos presenta dos grandes poderes que atacan la ley de Dios. Daniel 7:25 nos presenta el poder blasfemo, poder religioso blasfemo, que dice que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Pero Apocalipsis, el capítulo 11, nos presenta otro poder en el versículo 7, cuando nos dice que cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá y los matará. Aquí está hablando de la guerra que el ateísmo a partir de la Revolución Francesa hizo o ha hecho contra la Escritura, contra la ley de Dios. Así que la insubordinación contra la ley de Dios viene de tiempo atrás, pero lo que estamos presenciando hoy no es solamente que el hombre se insubordine contra la ley divina, sino también contra toda ley humana que pone restricción a sus deseos, a sus inclinaciones pecaminosas. Así que está claro, es muy patente, verídico, que hoy está sucediendo en ese punto lo contrario que sucedió en la creación. Ahora miremos lo segundo. ¿Recuerdan cuál fue la otra característica que es la característica gemela a esta,
al hecho de que el hombre en el principio estaba subordinado a la ley, y es que fue hecho autónomo. Son complementarias la sujeción a la ley y la autonomía. Hoy se habla mucho de autonomía, de la libertad personal, pero viéndolo desde el punto de vista de lo que Dios le dio al principio, ¿qué tenemos hoy? Esa facultad de pensar y hacer. ¿Qué ha pasado con eso en nuestros días? Aquí encontramos en la Escritura un pasaje que precisamente está en el contexto del último gran drama, Apocalipsis 13, versículo 13 y 14, que nos dice de la siguiente manera: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que aquí lo que vemos es que previo a que se pueda llevar a cabo ese último gran drama, hay toda una estrategia para engañar a la población, para engañar al mundo. Y esa estrategia es capitalizada por una serie de circunstancias que llevan a que el ser humano pierda hoy en día toda autonomía, toda capacidad de pensar y hacer, esa facultad que Dios le dio al principio. Quiero leer una cita que está en la matutina Cristo Triunfante del página 12. Cristo Triunfante, página 12. Tan pronto como el Señor por medio de Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás proclamó su propósito de transformar a su semejanza a los padres de la humanidad y enrolarlos en las filas de su rebelión. El enemigo estaba decidido a borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. Así que encontramos que ese ha sido el propósito de Satanás desde el principio, borrar la imagen de Dios. Y recuerden que una de las facultades semejantes a la del Creador es la de pensar y obrar. Y así que este propósito de Satanás se cumple muy en especial en este tiempo. Ha borrado prácticamente los últimos vestigios de la imagen de Dios del hombre. Y ya el ser humano no piensa. Ya el ser humano ha dejado de ser autónomo. Y eso favorece el hecho entonces de que pueda ser engañado, de que pueda ser manipulado por los agentes de Satanás que van a llevar a este mundo a ese último gran drama. Hay otra cita que se encuentra en el libro Maranata, el Señor viene, la página 136. Nos dice: un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Quiero volver a repetir esta cita en la primera parte. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Esto es toda una estrategia que se ha venido implementando con el tiempo. Y uno de los
de las estrategias, de las tácticas más efectivas es la manipulación de la población para que pierda toda capacidad para pensar y hacer todo pensamiento crítico, porque si hay pensamiento crítico, entonces los individuos se van a dar cuenta del engaño que se está gestando y que se busca desarrollar. Nos vamos a dar cuenta de los fines malévolos que hay detrás de todos los eventos y acontecimientos que suceden en nuestro entorno. Pero como hay una sociedad manipulada, adormecida, entonces perfectamente se pueden llevar a cabo todos estos planes sin mayor oposición. Así que quiero enumerar algunas de estas estrategias que han ido enfocadas precisamente a eso, a que el ser humano pierda esta facultad, la autonomía, la individualidad. Una es la alimentación. La alimentación que bien sabemos afecta directamente nuestro cerebro, y al afectar nuestro cerebro afecta nuestra capacidad para pensar, para razonar. Y de esto podríamos hablar muchísimo. Todo lo que hoy hay en el mercado, toda la serie de alimentos, de lo que hoy se considera como alimento, pero que está destinado a dañar la mente humana. No es solamente el cuerpo, no es solamente enfermar, hay un objetivo más allá y es afectar la mente. Otro de esos elementos es la música. A través de la música inconscientemente van llegando mensajes a nuestra mente que nos van haciendo manipulables. Los medios digitales, de esto se puede hablar también muchísimo. Todo este sistema tecnológico que está hoy en auge en la sociedad, tiene también, detrás de ello hay propósitos de anular toda capacidad de pensamiento y de autonomía en el ser humano. Y también hay técnicas de manipulación mental, técnicas que directamente trabajan en ello. Así que en esto ustedes pueden ahondar mucho más. Aquí lo que queremos enfatizar es cómo en esta etapa final Satanás ataca al individuo haciendo que pierda precisamente eso que Dios le dio al principio, toda sujeción a la ley, y pierda también su autonomía. Y por último, pierde también aquellas condiciones favorables en las cuales Dios colocó al hombre en el Edén. Unas condiciones en las cuales estaba libre de cualquier dificultad o de cualquier crisis. En este tiempo, al destruirse el entorno, al destruir el medio ambiente, al destruir la familia, el ser humano está vulnerable. Se ha convertido en un ser vulnerable porque es precisamente en las crisis cuando el hombre está más susceptible de vender y comprometer su libertad. Así que quiero ir concluyendo con este pensamiento. Hay dos elementos que conforman la materia prima para esa plataforma sobre la cual se va a llevar a cabo el último gran drama. Y esos dos elementos son las crisis y una sociedad manipulable. Y eso es precisamente lo que tenemos hoy.
lo que se nos dio al principio se ha perdido completamente hoy y estamos listos para que este último gran drama se lleve a cabo. Así que vamos a terminar con una corta oración. Lo pedimos, Señor, en esta hora que tú puedas bendecir a cada una de las personas que han visto este programa y que tú nos ayudes para estar preparados para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por escucharnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.